Qué hermoso es habitar en la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que cuando uno experimenta la presencia de Dios, se queda con ganas de más y a veces buscamos esa experiencia que tuvimos alguna ocasión, hace 8 días, hace mucho tiempo, no sé, pero yo creo que los que hemos experimentado la presencia de Dios, anhelamos no dejar de sentirla. Pero déjame decirte una cosa, hay veces que no la sientes exactamente como la sentiste hace un tiempo, hace una semana o hace más, no sé, pero que tú no sientas la presencia de Dios de la misma manera no quiere decir que Dios no está aquí. Al contrario, Dios cada vez se hace más presente en tu vida, solo que tal vez de diferentes formas para llevarnos a un nivel de madurez, de conocimiento de Dios más adelantado. Y Él nos habla, y la intención de la palabra de Dios que vamos a tomar en un momento es que la palabra de Dios, su voz, la Biblia, nos pueda revolucionar el interior, la cabeza, el corazón, y haya acción, haya cambios, haya una transformación de parte de Dios. Hemos estado siguiendo una línea muy clara las últimas semanas, o por lo menos eso creo yo, pero ya tenemos un par de meses y semanas que vemos cómo Dios nos lleva desde al dentro del fondo de nuestro corazón a formarnos, a prepararnos para llevarnos a su presencia, a su propósito, y separados de Él nada podemos hacer. Yo predicaba hace una semana que separados de Cristo es imposible avanzar. Y la palabra de Dios, la cual predicamos, es perfecta, es santa, está refinada, ha sido probada por el fuego. Y si permanecemos en ella, si obedecemos, si nos esforzamos por sujetarnos al Padre, como le cantamos ahorita, ¿no? Corremos a los brazos de papá, entonces podemos permanecer en Cristo. Porque yo les decía hace una semana que la parte que nos toca es aferrarnos a permanecer en la presencia de Dios, porque al Señor no le importó qué tan oscuro era mi pasado, qué tan pecador era yo, qué tan apático tal vez, qué tan ajeno era a Dios, qué tan rebelde, qué tal, no le importó si mis abuelos me entregaron en brujería a Satanás. A Dios no le importó si yo sufrí de niño, si cometí pecado en mi juventud, si yo soy alguien que llevo mi carne al máximo nivel para darle rienda suelta a mi vida. A Dios no le importó nada de eso. Él con todo su amor envió a su Hijo Jesucristo para que no hubiera pecado, no hubiera maldad, no hubiera error, no hubiera frialdad capaz de no ser envuelta por ese amor de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y estar en su presencia. Y dice la Biblia que cuando Cristo muere, da su último suspiro y dice: ya, listo, consumado es, y entrega su espíritu al Padre. Dice la Biblia que el velo que separaba el lugar santo del santísimo, porque antes solamente el pueblo de Dios podía acercarse hasta el patio, hacia el atrio, se rasga de arriba abajo, como diciendo: ya todos tienen acceso a mi presencia. Y a partir de ese momento Dios empieza a trabajar tu corazón, tu mente, a pulirnos, y tal vez duele, tal vez lastima, tal vez molesta, pero en realidad estamos siendo formados por Dios para que Él nos pueda usar, para que Él nos pueda transformar, para que Él nos pueda hacer vivir su propósito, su gloria, su voluntad. Pero nos corresponde a nosotros de ahí en adelante permanecer fieles, seguir leyendo la Biblia, meditando en ella, obedeciéndola, seguir buscando en oración a Dios, esa conversación constante. Yo les platicaba ese tiempo a solas, en grupo, en células y en la iglesia, de estar en la presencia de Dios, buscar su voluntad, su dirección, y cuando caigamos, levantarnos y aferrarnos al Padre. Porque déjame decirte una cosa: la tendencia de este mundo, que es gobernado, según dice la Biblia, por el príncipe de las tinieblas, o sea, Satanás, nos lleva fuera de Jesús. Jesucristo hizo todo, ya les dije yo, sin importar nada, envió a su Hijo por ti y por mí, y nos atrae su presencia. Entonces tú y yo llegamos un día y dijimos: sí, ya neta, reconozco que necesito a Dios, y no me ha sido fácil, y tal vez no me sea fácil, pero sé que necesito al Señor en mi vida. Y estamos ahí, pero la tendencia de este mundo, las corrientes, los vientos de esta generación nos quieren separar de Cristo.
Tú y yo llegamos a los pies del Padre y el mundo nos quiere alejar. Nuestra misma naturaleza carnal, nuestra misma mentalidad carnal, el mundo, la corriente de este mundo nos lleva a volver a alejarnos de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo, de nuestra parte, para permanecer en Cristo. Y me aferro, y aunque Dios es misericordioso, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado su gracia, su misericordia, en que cuando nos alejamos de Él nos vuelve a extender la mano, ¿no? Él no nos suelta. Al final nosotros tenemos que, cuando Él nos extiende la mano, volver a sujetarnos, levantarnos y permanecer en Él. Y es lo que yo he estado llevando, este mensaje que Dios me ha dado para la iglesia. Pero el día de hoy quiero llevarlo a un siguiente nivel, a un siguiente paso, porque permanecer en Cristo no solamente es en la intimidad, en la oración, en la lectura de la Biblia. También leíamos la semana pasada, sino permanecer en la iglesia, en el reino de los cielos, en la comunidad, en la comunión. Y Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros una diferente forma de ser incluidos en su cuerpo. Miren, quiero que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 12. Ahí viene la Biblia. ¿Están listos para recibir la voz de Dios? Ahí viene la Biblia. Dile al que está junto a ti, cuidado con los bibliazos, que hoy vienen los bibliazos. Dios nos habla con mucho amor. Miren, Romanos 12, del 1 al 8 voy a leer. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de alguien prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Di conmigo ahí en tu lugar: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí, para tu gloria. Las palabras que dice aquí el apóstol Pablo, para empezar, hace referencia a la misericordia de Dios. Pablo comienza diciendo: tomando en cuenta la misericordia de Dios. Yo les platicaba de esto. La misericordia nos alcanzó. Quiere decir que no tuvimos que hacer nada, no nos costó nada, no nos costará nada. Él hizo el sacrificio perfecto y completo para que pudiéramos decir: Dios, aquí estoy y estoy en tu presencia, y Él pueda estar en nuestra vida. Por su misericordia nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos sana. Y dice aquí: considerando esa misericordia, les ruego que cada uno de ustedes sean en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Y bueno, en el Antiguo Testamento hemos leído que los sacrificios eran animales de diferentes especies, tamaños y formas, y de diferentes estilos de adoración, pero entregaban animales sobre el altar. Y en el altar se depositaban, se degollaban o se mataban, se les escurría la sangre y se quemaban y se les separaban algunas partes y se entregaba a Dios. Pero ahora el sacrificio ya no son animales, el sacrificio eres tú y soy yo. Dice aquí la Biblia que nosotros somos el sacrificio vivo.
Muchas veces nos agarramos de que Cristo fue el cordero o es el cordero inmolado, que fue inmolado en la cruz. Él es el cordero perfecto, Él es el sacrificio. Y así es. Él se sacrificó como ese cordero para propiciación de pecados. Pero aquí la Biblia nos enseña que nosotros como ejemplo o haciendo, ahora sí que remembranza de su misericordia, y porque Él se entregó por nosotros, nosotros ahora nos entreguemos en sacrificio. Dice vivo, vivo. Quiere decir que nuestra vida debe ser entregada como un sacrificio, como una adoración para Dios. Es nuestra vida. Ya no se trata de traer un cordero muerto o algo, sino traer nuestra vida. Y se trata de poner todo, realmente todo lo que somos en el altar de Dios. Yo les mostraba a algunos hace un rato y les platicaba acerca de esa guitarra que tiene nuestro guitarrista. Muy bonita, muy buena, tiene un sonido especial, está bien afinada, creo yo que sí la afinaron antes de tocar. Está bien conectada, tiene el equipo necesario para sonar en las bocinas, etcétera. Y yo te pregunto a ti, si yo te doy esa guitarra que está bien afinada, es buena, tiene buenas cuerdas, está conectada a un buen sistema de audio, y yo se la doy a cualquiera de ustedes, ¿la pueden hacer sonar bien? ¿No? Alguno entre nosotros, ¿va? Pero la mayoría de nosotros, yo te entrego esa guitarra bien afinada, ¿la puedes hacer sonar bien? De la misma manera, Dios ha ido preparando tu corazón, te ha pasado por el crisol para perfeccionarte, te ha formado, tú has hecho un compromiso con Él, has sacado de ti lo que no conviene y has sido transformado, sanado, fortalecido por la gracia de Dios para ser un instrumento perfecto. Y aunque haya pasado lo que haya pasado, Él te ha venido preparando las últimas semanas, los últimos meses, años. Pero si no te entregas al músico, va a sonar del nabo ese instrumento. Va a sonar mal. Por mejor calidad que tengan esas cuerdas, ese equipo, el sistema bien afinado, perfecto que tenga el instrumento, si el instrumento no es tocado por el músico, no va a sonar bien. Pero ¿qué tal cuando lo toca alguien que sabe? Cuando lo toca alguien que tiene el talento, el don, el sueño, el arte. Así pasa con Dios. A veces Dios nos ha venido preparando, nos ha dado diferentes ajustes, nos ha ido modificando, nos ha ido haciendo madurar, nos ha ido haciendo aprender algunas cosas, pero al final no le rendimos culto a eso, a Dios por eso, no nos entregamos a Él, no, lo que Él hizo en nosotros no se lo ponemos otra vez en el altar. Y entonces el que dirige este mundo, yo les decía hace un rato, es el príncipe de las tinieblas. Y cuando el mundo o la carne o nuestra mente o Satanás mismo son los que manipulan esas cuerdas, ese instrumento, por más perfeccionado que haya estado, no vamos a dar una melodía buena. Tenemos que entregar todas las áreas de nuestra vida a Dios, porque tal vez le entregamos algún área. Dice aquí: entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. Y entregamos todo lo que somos. Pero seguramente cuando se trata de sacrificio, le pensamos dos veces antes de darlo o hacerlo. Porque esto habla de dolor, un sacrificio habla de pesar, de sufrimiento. Si no, la palabra sacrificio no tendría sentido en esta parte de la Biblia. Pero ¿qué sacrificio no hemos querido hacer por Dios? ¿Qué sabemos que tenemos que dejar delante de Dios y no dejamos delante de Dios? ¿Qué sabemos que tenemos que entregar a los pies del Padre y no lo hemos entregado? Hay algo en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, un sentimiento, una emoción, un pensamiento, un vicio, una actividad, lo que tú quieras, una culpa, un rencor, un odio. No sé lo que se te pueda ocurrir, pero hay tantas áreas de nuestra vida que no dejamos en el altar, que no sacrificamos por Dios. Tenemos que entregarnos al Señor completos, y cada área de nuestra vida debe ser usada por Él. Porque a lo mejor dejas que use una parte de tu vida los domingos, pero no dejas que use otra parte de tu vida los martes, los jueves, los sábados, en otros horarios.
Dejas que te use el domingo, pero no dejas que te use con tus vecinos, con tus familiares, con tus hijos. Porque adorar a Dios, el culto verdadero del que habla aquí los primeros 2 versículos Pablo en la carta a los Romanos, no es algo de los domingos. Hay que adorar a Dios. Por eso vengo el domingo a la iglesia. No, se trata de un estilo de vida, un estilo, una forma de vivir en la que adoras a Dios. Y para esto necesitamos ir renovando, como dice aquí la Biblia, todo nuestro caminar diario, nuestro vivir. Y para eso hay que renovar la mente, porque conforme actuamos, conforme pensamos, así actuamos. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 12 el apóstol Pablo, continúa, dice: no se amolden al mundo actual. Ya hablé yo de esto, de que podemos estar bien finos, bien preparados, pero el molde puede cambiar. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Porque el molde en el que nos quiere meter el mundo es un molde de orgullo, de vanidad, de comparación, de altivez, ¿no? El mundo quiere que tú estés buscando agradar al hombre y que tú estés nada más pensando que eres mejor que otros, y la competencia insana. Las redes sociales están plagadas de eso hoy. ¿Quién sale con mejores fotos, en mejores lugares, con mejores vacaciones, con mejor ropa, con mejor estilo, con el filtro que haga que se vea mejor, pero que no se note que es filtro? Egoísmo, orgullo, competencia. El mundo nos quiere llevar a pensar que necesitamos nosotros mismos sobresalir de manera humana y carnal. Es el molde en el que nos quiere meter el mundo, pero Cristo rompe ese molde y nos da una nueva manera de pensar. Esta generación quiere que pienses que te lo mereces y entonces te gastes todo en cosas vanas. Que te lo mereces y entonces hagas esto o lo otro. Que tú tienes poder sobre tal o cual género, que tú tienes poder en decisión tal cosa, que debes hacer lo que a ti te plazca, que nadie te debe decir cómo caminar, cómo avanzar en tu vida. Tú, lo que tú creas que es correcto, eso es correcto. Si tú piensas que así debe ser, así debe ser. El mundo nos quiere someter a esta estrategia del diablo para que no confiemos en la dirección de la Biblia. Por eso Cristo nos dice aquí a través de Pablo que no nos quedemos en ese molde del mundo, molde de contiendas, de preocupación, de corrupción, de maldad, de preocupación, sino que seamos transformados mediante la mente. Es como los softwares más modernos que existen. Cuando empecé a usar las computadoras hace muchos años, tal vez aquí hay algunos jóvenes que no les tocó, pero todo era negro y letras, o todo era verde y letras, o gris y letras, y todo tecleabas, y así eran las computadoras. Pero hubo una gran revolución en la forma de utilizar las computadoras con el sistema operativo Windows. A mí me tocó cuando eso nació, muchos de ustedes no, pero ya con Windows veías todo con claridad. ¿Qué estaba pasando? Ahí se veía. Podías utilizar el mouse y podías apretar botones para que pasaran cosas, y ese sistema operativo revolucionó el uso de las computadoras. Sin embargo, ya pasaron algunos años y yo en mi computadora del trabajo sigo utilizando Windows, y les aseguro que si trato de cargar el sistema operativo de los 90s, cuando se inventó el Windows, no va a funcionar mi computadora. Porque aunque seguimos utilizando Windows, bueno, la mayoría de las personas en el mundo es el sistema operativo más utilizado, aunque hay competencia, pero es de lo más utilizado, se sigue actualizando todo el tiempo. Tal vez no todos ustedes tienen experiencia en computadoras, pero los que sí sabrán que todo el tiempo te pide actualizaciones, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya pasó, ya no puede seguir con lo que hace poquito era lo más nuevo, con lo que era lo más moderno hace un tiempo, ya no sirve de nada. Yo les podría decir, y ustedes lo sabrán, que aquellos Windows de antes, el Windows quién sabe qué, el Windows 2000, el Windows XP, el Windows Vista, todo lo que pasó antes es totalmente obsoleto.
Y es de lo que habla Dios aquí en su palabra. Lo que tú pensabas hace poquito ya no sirve. Lo que tú pensabas hace mucho dejó de servir hace mucho. Tienes que renovar tu mente constantemente. Y yo les enseñaba la semana pasada lo que Jesús dijo cuando hablaba acerca de sus palabras. Dijo que todo puede cambiar, los gobiernos, los poderes, el cielo, la tierra pueden pasar, pero las palabras del Señor no pasan. La Biblia es vigente. Y así como lo puedes tú escuchar de raro, aunque la Biblia tiene más de 2000 años o más de 4000, miles de años de que se escribió, la historia que relata es de mucho tiempo atrás, sigue siendo vigente, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz para transformar nuestras mentes y darle vida. Entonces, cuando nosotros estamos ya enfrascados en una forma de pensar, tenemos que volver a la Biblia y encontraremos en las mismas partes de la Biblia que leímos hace una década lo que hoy deberíamos pensar. Y renovamos nuestra mente en ella, renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, renovamos nuestra mente constantemente. Se necesita una actualización, porque si no funcionas lento. Uno empieza a funcionar lento. Ya no creces como antes en tu ministerio. Ya no sigue mejorando tu matrimonio como antes. Tus relaciones ya no son como eran antes. Tu trabajo, tu emprendimiento, tu esfuerzo ya no rinde los mismos frutos que antes, aunque es el mismo o mayor, porque necesitas una actualización en tus pensamientos. Te haces lento. Te atoras, te bugueas y ahí te quedas. A mí me pasa constantemente con mi celular, todo el tiempo. No sé, tal vez a algunos de ustedes les haya pasado, pero como hay que actualizarse todo el tiempo, me aparece una y yo, venga, procede, necesitas batería, venga, lo conecto. Y ¿qué me dice mi celular? Me dice, no hay suficiente espacio. Santo Dios, y ahí voy a borrar imágenes del WhatsApp, ahí voy a borrar aplicaciones que ya no uso, ahí voy a borrar algunos videos que están usando mucho espacio en mi celular. Y luego, actualizar, sigue sin haber espacio suficiente. Y no puedo actualizarlo. Y me he hecho meses, es con el celular, no sé si a alguno les pase, pero me he hecho meses, literal, no sé si años, pero por lo menos sí meses, que tengo la notificación de que necesito actualizar mi sistema operativo, pero no puedo porque no tengo espacio. No podemos renovar nuestra mente, no podemos actualizar lo que está dentro si no sacamos cosas. Hay cosas que estorban. Para renovar nuestra mente hay que echar al basurero muchas cosas. No hay forma de actualizarte si no quitas lo demás. Tienes que decirle, Dios, ¿qué pensamientos me tienen aquí atorado? Iba bien, porque al principio esto jalaba bien. Avanzaba en mi matrimonio, avanzaba con mis hijos, avanzaba en mi ministerio, avanzaba en mi conocimiento de ti, avanzaba en mi vida, y ahorita siento que me bugueo. ¿Qué necesito dejar de pensar para que tú me llenes? Ya no me sirve este pensamiento, ya no me sirven estas ideas, ya no me sirve esta forma de hacer las cosas. Es dejar todo, ir al altar, decirle, Dios, te entrego mis pensamientos, te entrego mi vida, y entonces ahora sí, Señor, voy a meditar en tu palabra. Voy a venir a la iglesia a escuchar el mensaje. Voy a ir a un grupo de jóvenes, a una célula, a escuchar, y llena mi mente, Señor. Déjame ver lo nuevo y renovarte continuamente, porque de lo contrario pasa una situación que antes resolvías fácilmente, pero ahora se queda así, mira. Tienes un asunto con tu esposo y se queda una bolita así. Ya no se resuelve nada, ya no avanza nada. Tienes que resetear todo a veces y sigue sin funcionar. Es tiempo de renovar nuestra mente, es tiempo de actualizar nuestros pensamientos, y la palabra de Dios es viva, eficaz y vigente. Por más que sea antigua en sus escritos, por milenios, ha sido y sigue siendo viva y vigente. Y solo así, solo de esta manera, dice aquí el siguiente versículo, podremos conocer ahora sí la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Entonces, ¿te fijas solo así? No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios en tu vida, si no es quitando tu vieja manera de pensar y siendo renovado en Cristo. No hay forma de conocer a dónde te va a llevar Dios, de ver un nuevo camino, un nuevo paso en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu vida. No hay forma si no renuevas tu mente. Eso dice aquí la Biblia. Si no sacas lo que estorba, si no haces conforme a lo nuevo, no verás la gloria de Dios. Su voluntad, dice que aquí, de conocer la voluntad de Dios. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, cómo Dios quiere mostrarte su gracia, su poder, su amor, no busques en los horóscopos, no busques un cuento chino, no busques en el café, no busques en ningún otro lado. Busca en la Biblia. Busca renovando tus pensamientos. Dice aquí, una mente renovada por la Biblia, por la palabra de Dios. Conocerás la voluntad de Dios para ti. Dice aquí, así conocerán la voluntad de Dios. Renuévate, actualiza esos pensamientos. Antes yo pensaba esto y estoy aferrado a que las cosas son así. Ya, next. Dios, siempre he pensado esto. Dime tú si estoy bien. Voy a la palabra, voy a su mensaje, voy a la oración, voy a su presencia y Dios me va a actualizar. Pero tengo yo primero que decir, esta forma de pensar la voy a poner en cuestionamiento, la voy a poner en duda porque no me está dejando avanzar. Señor, hazlo tú. ¿Qué pensamientos necesitas entregar hoy? ¿Qué pensamientos necesitas que Dios renueve hoy? El asunto es que cuando los tenemos, pensamos que esos no, que esos son la neta. En modo sencillo, en modo humilde, y decir, Dios, yo pienso así, pero tú dime cuál es la idea correcta que tú quieres que clave en mi interior. Y es ahí cuando entramos en humildad. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, que estamos pensando mal, que tal vez debemos cambiar algo y que Dios es el único capaz de hacer que las cosas funcionen bien, no nosotros mismos. Fíjate lo que sigue diciendo ahí en el versículo 3, 4 y 5. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Yo les decía que la corriente de este mundo es que todos queramos estar como por encima de los demás. Y yo me veo más guapo, yo me veo más exitoso, yo me veo más divertido, yo me veo así. Pero dice aquí la Biblia que nadie piense de sí mismo más de lo que debe, sino con moderación. ¿Por qué debemos pensar así, según la palabra de Dios? Porque al final somos el mismo cuerpo. Somos la misma cosa. Yo no puedo pensar más o menos de alguien, porque todos somos el mismo cuerpo. No puedo menospreciarme a mí mismo, al cuerpo de Cristo. El ojo no puede caminar y el pie no puede ver. Sin embargo, uno no le puede decir al otro, no te necesito, no me sirves, me caes mal. Eso le dice Pablo también a los Corintios. Porque en tu cuerpo, ¿qué pasaría si el ojo dijera, como yo veo y soy más importante, yo no soy tan bajo como un pie, así que me voy de este cuerpo porque yo aquí todos los miembros son malos, todos los miembros son hipócritas, todos los miembros son pobres, todos los miembros, entonces yo soy más, yo merezco estar en un cuerpo diferente? Y el pie dice, pues di lo que tú quieras, pero yo soy el que sostiene todo el peso, yo soy más importante, y el pie se quiere ir. ¿Qué pasaría con un cuerpo dividido? Se muere. Cualquier parte del cuerpo que se separa del cuerpo está condenado a morir. Un cuerpo dividido no tiene vida. Y yo hablaba la semana pasada de estar aferrados a Cristo, que es la vid. Y separados de la vid, nada podemos hacer. Y Cristo es la vid, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos cada uno de nosotros.
Y entonces lo mismo pasa aquí. Nadie es más que nadie. Y nadie es menos que nadie. Todos somos parte del mismo cuerpo. Todos. Tal vez tú no tengas el don de predicar o no tengas esa forma o habilidad de hablar en público y enseñar. Pero tal vez tu oración en lo secreto está sosteniendo al que predica. Es igual de importante. Por eso yo les agradezco a todos los que sé que oran por mí y también por los que no sé que oran pero lo hacen. Gracias, porque las oraciones de muchos de ustedes hacen que uno pueda predicar, que otras personas puedan ejercer un ministerio, porque tu servicio en silencio edifica más de lo que imaginas. Eso que tú haces aquí en la iglesia, que nadie ve, es mucho más importante de lo que tú mismo crees. ¿Estás valorando la función que haces aquí? ¿Estás valorando lo que haces? ¿O sientes que no haces nada? Déjame decirte que no hay cosa pequeña en el reino de Dios. Tu intercesión, tu oración, el trapo que le pasaron a esa silla para que tú te sentaras en una silla limpia, el foco que alguien puso para que tú tuvieras luz, la persona que abrió la puerta, que puso la sombra, que puso los vasos de agua, tu oración, tu intercesión, tu adoración, para que la palabra de Dios y su presencia hagan mella en los corazones de los demás, y tu adoración tiene ese don, esa unción especial para que se mueva el Espíritu Santo y haya sanidades, haya restauración. No es poca cosa. Todos los dones son parte del mismo cuerpo, todos. No puede uno estar separado del cuerpo. Cualquiera que piensa que puede salirse, que debe cambiar de cuerpo, está condenado a sufrir una pérdida de vida, a hacer sangre, a tener dolor y a morir. Porque el cuerpo no puede estar separado, somos uno solo. Somos uno solo y Dios da diferentes dones a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Porque todo es importante. Hay que meditar en su palabra, hay que meditar en Cristo, hay que meditar en los mandamientos y obedecerlos, hay que meditar en oración, hay que estar también conversando con el Señor, hay que adorarla, hay que venir a la iglesia los domingos y adorar o en un grupo, pero en realidad para poder estar pegados al cuerpo de Cristo y tener la esperanza de vida, hay que estar sirviendo en el cuerpo de Cristo. Porque un miembro que no sirve, que no se utiliza, se termina pudriendo o atrofiando, enchuecando o muriendo. Yo soy de esos que piensan que si Cristo no viene en algunos miles de años, el ser humano ya no va a tener dedo chiquito del pie, porque ese dedo chiquito solo sirve para pegarse en la orilla de la cama y no es la mejor función que alguien pudo haber inventado. Sin embargo, ahorita lo ocupamos, ahí está, por algo, ¿no? Y es igual de importante. Cualquier partecita del cuerpo, si no se usa, si no está activa, está condenada a atrofiarse y a desaparecer, a morir, a gangrenarse. Una parte del cuerpo que no se usa. Por eso todo el cuerpo de Cristo que somos nosotros debemos usar nuestros dones, debemos servir a Dios de la manera que Dios te ha dado, sin importar lo que sea, ni que te parezca mucho, que te parezca poco. Lo que tú haces, síguelo haciendo, actívate más, porque si no, puedes morir. Mira lo que dice Pablo en los versículos 6 al 8. Tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use. Y entonces allá vamos a hablar de el don de profecía. Bueno, sí, eso es para los que hablan, profetizan y muy espirituales. Está bien, el que lo hace, que lo haga según su fe, dice aquí. Si el de prestar un servicio y pum, aquí ya rompe todo. Porque cualquier servicio pues puede ser el que sea, ¿no? Porque así como somos los cristianos, así como es la gente, si nada más hubieran listado 8 dones, uno se hablaría con los 8 dones de Romanos, ¿no? El don de profecía, el don de dar,
el don de administrar, y ya nos aprendemos de memoria y tendríamos a los niños en sus clases diciéndoles, vamos aprendiéndonos los 8 dones de Romanos. Así somos. Por eso aquí lo abre. Dice, si el don de alguien es profecía, que profetice; si el de prestar un servicio, y ahí está en general, que lo preste. Un servicio, lo que sea, como sea, servir a Dios. Es servir en tu iglesia, servir en comunidad, lo que sea, pero hazlo. Que lo preste, dice aquí. Si es el de enseñar, que enseñe; si es el de animar, que anime; el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmeros; y demostrar compasión, que lo haga con alegría. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso es cuando toda la iglesia hace su parte! Porque la iglesia que diseñó Cristo no es una iglesia diseñada para espectadores. Tal vez el acomodo que tenemos justo en este pequeño momento de la semana, que dura menos de 2 horas, pareciera que hay espectadores y hay gente que participa, pero no es así. Todos estamos participando de una forma u de otra. Todos somos el cuerpo de Cristo, y cuando todos servimos a Dios, entonces hay vida y hay poder. Es como una orquesta. Hace rato les decía de la guitarra, pero somos diferentes instrumentos en las manos del Señor. Una orquesta sinfónica tiene muchos instrumentos, y quiero confesarles que algunos ni sé cómo se llaman, y eso que yo soy músico. Pero hay cada cosa, y cada cosa debe sonar cuando debe sonar. Imagínate que todos quisieran ser trompeta. Sonaría muy fastidioso la sinfonía. Pero tampoco todos pueden ser violín y todos tambor. Incluso hay un cuate, no sé cómo se llama ese palito, pero justo cuando acaba le hace ting, y esa fue su participación. Y otros el gran platillo. Pero cada uno cuando debe, como debe y con su forma, hacen que sea una sinfonía perfecta, agradable, una melodía hermosa. Y cuando el director de la orquesta es Cristo, que usa el pequeño o grande instrumento que tú tengas y tú sirves en eso, se escucha hermoso, y entonces hay vida, entonces hay éxito, entonces todos crecemos, entonces todos avanzamos. No puedes crecer en tu vida si estás separada del cuerpo. Si yo estoy separado del cuerpo de Cristo, no puedo avanzar en mi conocimiento de Jesús, en mi conocimiento de su voluntad en mí, como leímos. En mi matrimonio, en mis hijos, en mis relaciones, en mi trabajo. No puedo avanzar porque no estoy pegado al cuerpo de Cristo, porque un miembro separado se muere, no crece saludablemente. Es más, no crece, no se desarrolla. Ninguna pieza de la orquesta es indispensable, pero también si cualquiera de estas piezas de la orquesta no está, hay un hueco. Hay un hueco. Se necesita tu parte en esta iglesia. Si estás aquí con todo el esfuerzo que esto te ha implicado, venir hoy, permanecer, aguantar, estar, o con todo el gozo que esto te trae de una u otra forma, es porque formas parte de lo hermoso que quiere hacer Dios en esta generación. Para sacar una música, un sonido, una palabra, un mensaje que impacta a esta generación, se necesita que todos hagamos nuestra parte, que todos vivamos con el don que tenemos activo, con el don que Dios nos dio, ejecutándolo. ¿Estás usando el don que Dios te dio? Aparte, yo podría decirte que estoy seguro que te dio más de uno, pero ¿estás usando el don que Dios te dio? ¿O lo tienes guardado en un cajón? Tú sabes que eres bueno para algo. Tú sabes que podrías hacer tal cosa. ¿Qué le va a importar si yo pinto eso, o si yo arreglo esto, o si yo hago tal o cual cosa? El pastor me va a decir que no, o nunca me dejan, lo que tú quieras. No se trata de pensar si soy más valorado o menos valorado. Todos somos igual de importantes. ¿Valoras tu don? Ahora la otra cosa es, ¿celebras el don de los demás? Es el mismo cuerpo. Es como un ojo criticando un pie. Es lo mismito. No solamente se trata de
aceptar nuestro don, sino también celebrar los demás. Somos aquellos que ahora se desafinó el que canta, ahora esos músicos cantaron bien feo, puras que no me gustan, ahora no limpiaron bien de este lado, no han arreglado tal o cual cosa, esto no está funcionando bien, esos hermanitos nada más están haciendo ruido, estos otros quién sabe qué. Celebra el don de los demás, su participación, el esfuerzo de los demás, celébralo. El cuerpo no puede juzgarse sin sufrir consecuencias él mismo o ella misma. No se puede. Cualquier parte del cuerpo estaría contenta de que el estómago por fin se le quitara un dolor, de que sirva bien la digestión. Todos contentos, ojos contentos, pies contentos, orejas contentas, porque la digestión anda buena. Pero cuando la digestión anda mala o algún miembro está dolido, todo el cuerpo se duele. Celebra lo que los demás hacen, el esfuerzo de los demás. Dios nos está llamando a estas cosas muy claramente. Número 1, entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, como un culto a Dios, en adoración. Dios, te doy todo lo que soy. Número 2, nuestra mente, reconocer que necesita ser actualizada. Tenemos que cambiar, tenemos que renovarnos con la palabra de Dios en el Espíritu Santo, pedirle que nos ayude a pensar de nuevo, a entender de nuevo lo que creímos que era bueno hace 10 años, tal vez ya no, hace 15, tal vez no. La palabra de Dios es viva, es eficaz y hoy puede ayudarte a renovar. Y número 3, vivir como un cuerpo en unidad, usando los dones que Él nos dio. Recuerda que permanecer en Cristo, permanecer en la vid, nos conecta a la vida, a la fuente de vida que es Jesús. Pero servir en la iglesia nos conecta al cuerpo de Cristo. Servir en la iglesia te activa, y un miembro activo tiene vida, se hace fuerte, se desarrolla, se hermosea, se moldea. Un miembro activo del cuerpo. Todos somos parte de lo que sucede aquí cada domingo. Tú formas parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Necesitamos ser instrumentos útiles en manos de aquel que sabe utilizarlos, en manos de aquel que lo puede hacer sonar hermoso. No seas una rama aislada o desconectada de la vid, del cuerpo de Cristo. No seas un miembro desconectado del cuerpo. Eso te puede traer dolor. Sé parte activa del cuerpo. Sé parte activa. Eso que está en tu corazón, eso que está en tus manos, eso que está en tu mente, Dios puede usarlo. Ha sido usado muchas veces. Hay cosas que ni nosotros los pastores vemos, pero sabemos que pasan cosas por lo que tú aportas en esta iglesia. Y hablo de todos, desde el más pequeño al más grande. Creo que esta generación necesita una iglesia activa para poder entender el mensaje que solamente esta generación puede discernir. No es el mismo mensaje de toda la vida. Esta generación necesita ver que hoy la iglesia está renovada y sabemos penetrar en las necesidades emocionales que hay hoy en día, en las necesidades financieras que hay hoy en día, en las necesidades sociales que hay hoy en día, en la necesidad del corazón real. Y todos formamos parte de eso, de alcanzar el reino de los cielos para esta generación. Entreguemos nuestra vida al Señor, que Él nos use. Cambiemos nuestros pensamientos y hagamos lo que tengamos que hacer. Ora conmigo un momento, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, hoy entregamos nuestra vida como un sacrificio vivo. Renueva nuestra mente, Dios, y
todo pensamiento, todo molde del enemigo, Señor, de nuestra carne, del mundo, se ha quitado y haznos un cuerpo unido en Cristo. Activa nuestros dones y enséñanos a usarlos con amor. Espíritu Santo, yo te pido por esta iglesia, para que el don que tú le has dado sea avivado, para que, Señor, con amor podamos unos a otros celebrar nuestra parte de la familia, del cuerpo en Cristo. Y Señor, yo te pido que toques el corazón de aquellos que sentimos que lo que hacemos no es suficiente, que es poca cosa, que estoy truncado o he sido bloqueado. Señor, toca nuestro corazón, abre nuestros ojos espirituales, cambia nuestros pensamientos para que podamos ver, comprender cómo es que nos usas, cómo es que te servimos aún en esta condición donde parece que nadie me ve,